Muy buenas noches, doctoras, doctores, ¿cómo están? Qué gustazo verlas y verlos reunidos de nuevo. Aquí estamos en Online Virtual Education, semana 16 OV 14 en ese año 2023, en ese jueves 20 de abril. Felices de tenerte a nombre de Oberna, nuestra red de distribuidores autorizados. Encantadísimos haciendo historia con un tema aclamadísimo por ustedes, con un amigo de la casa que vuelve desde el año antepasado, que estuvo por primera vez en ese espacio, desde la bella Puebla, nuestro tricólogo de cabecera, junto con todos sus colegas de la Sociedad Mexicana de Tricología, Hugo Vicente Martínez. Lo pueden encontrar en Instagram, Hugo Vicente Martínez. Justamente recordemos que es dermatólogo tricólogo, y como no le bastaba, también está aprendiendo el trasplante capilar, está trabajando todo desde la alopecia hasta la fibra capilar. Y hoy recordemos que, siendo un dermatólogo del Hospital General, ha trabajado mucho como dermatooncólogo, como cirujano dermatólogo, pero recientemente, sobre todo en pelo, donde se formó tanto en Alicante como con varios cursos del CILAD. Es miembro también de la Americana de Investigación en Pelo. Saludamos los otros y miembros, colegas y todos los que contribuyen a que la dermatología, tricología mexicana y la latinoamericana haga su pues, lugar en el mundo, reconocidísima cada día más, ponentes mexicanos y mexicanas afuera en congresos y eventos internacionales, y hospedando pronto eventos de tamaño mundial hasta el 2020, hasta el 2024. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches con ese tema hoy que escogiste, y me gustaría que me expliques, antes de arrancar y dándote la palabra, ¿cómo te ha surgido esa idea de complementar tus servicios en la bella Puebla, no solamente con una barbería hace unos años, me recuerdo perfecto, pero con esa cabina de restauración capilar, y cómo lo has integrado a tu consulta? Va a ser el tema de hoy, pero ¿de dónde te nació esa idea de ir hacia la peluquería, hacia la estética del cabello, que es normalmente dominio de otros no médicos? Lo sabemos, y hay más numerosos centros capilares en México que de doctores, y menos que de especialistas, obviamente. ¿De dónde nació esa idea, Hugo? Bueno, Manuel, gracias primero que nada por la invitación. Buenas noches a todos. Y bueno, pues fíjate que el tema de tricología, que es algo en lo que yo estoy muy inmerso, que me gusta, me apasiona, tiene muchas aristas, muchas variantes. Y entre más avanzas en la tricología, te das cuenta de que más cosas nuevas hay que aprender. Realmente el tema de una cabina capilar surge de una idea comentada con algunos colegas, comentada en alguna ocasión también contigo, y comentada sobre todo por los pacientes. O sea, los pacientes es un servicio que te piden, que requieren. Recordar que un paciente que tiene alopecia, cualquiera que sea, cicatrizar o no cicatrizar, lo que más le preocupa, en primer lugar, es que no pierda el pelo. Pero también, en segundo lugar, o casi pegadito al primero, es la parte de que el pelo luzca bien, que sea un cabello sano, que se vea socialmente aceptable, por así decirlo. Y desafortunadamente es un tema que nosotros muchas veces como dermatólogos y la gente que nos dedicamos a pelo, pues no lo tomamos muy en cuenta, parece poco relevante, pero si nos ponemos en los zapatos de los pacientes, que es la mejor forma de entenderlo, también nos vamos a dar cuenta que es una necesidad que el paciente pide, que quiere, y si lo hacemos de manera profesional, con bajo un punto de vista médico bien indicado, pues la verdad es que le estamos dando un gran servicio al paciente. Véanlo como una gran oportunidad de mejorar nuestro sistema de atención hacia los pacientes, o incluso también como un extra o un modelo de negocio incluso, ¿por qué no decirlo? Pero totalmente profesionalizado, sin vender espejitos ni mucho menos. La verdad es que a mí me ha resultado bastante bien, y personalmente a mí y a mis pacientes están muy contentos con esto. Pues muchas gracias por hacer historia, gracias por ser la visión y el empoderamiento del One Stop Shop, de esa visión de que no solamente el cuero cabelludo, la alopecia, pero también la fibra capilar es parte integral de lo que los médicos y los especialistas, los que pueden y deben estudiar ese tema, en los que quieren saber más al respecto, no dejen de hacerlo, porque es, como lo dijiste, una Biblia que abres y que nunca terminas
de cerrar. Gracias por estar con nosotros. Hugo Vicente Martínez para ustedes, damas y caballeros, en esta sesión especial de cabina de restauración capilar. Buenas noches a todas y gracias por estar con nosotros. Hagan sus preguntas, por favor, porque va a haber muchas para que las contesten al final. Gracias, buenas noches. Bien, gracias. Pues no sé si pueda ya compartir mi pantalla. Adelante. Antes. Aprovechamos para saludar a Blanca Reyes, a Ingrid, al doctor Inés Castro, a varios de tus colegas conectados, cirujanos plásticos, nos da muchísimo gusto. El doctor Héctor hasta el norte, la doctora Dobler, doctor Cantú, muchísimos aquí de los colegas y de los que no conoces todavía, pero que seguramente al final se van a presentar y hacerte muchas preguntas. Adelante, Hugo, todavía no vemos tu pantalla. Bien, no sé si ya puede empezar. Sí, Doc, adelante, vemos tu pantalla perfectamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Nuevamente aquí con ustedes. Gracias por esta invitación a participar. Y bueno, el título es Cabina de Restauración Capilar y es un beneficio, porque realmente así es como lo veo, un beneficio extra para los pacientes con alopecia. Yo creo que el tema de pelo y del cuidado capilar, pues a pesar de que en los últimos años, por lo menos en nuestro país, en Europa, y por qué no decirlo también en Estados Unidos, Sudamérica, ha tenido un boom muy importante, pero no es un tema nuevo, es un tema que tiene mucha historia y precisamente simplemente a manera de preámbulo quisiera comentarla, ¿no? Esta historia que ha venido surgiendo del cuidado capilar, pero sobre todo porque en un inicio tenía una importancia más que nada mágico-religiosa en épocas remotas. Acuérdense que muchas de las personas en la antigüedad usaban el pelo para, querían mejorar su pelo, tener una apariencia y usaban sangre y grasas animales, o incluso para llegar a teñirlo. Entonces, el tema de tintes de pelo no es algo muy, muy novedoso que digamos. Los pueblos bárbaros, y quiero hacer alusión a esa, porque particularmente ellos, los pueblos bárbaros y sobre todo los vikingos, preferían no bañarse o no se bañaba para evitar las bajas temperaturas, porque todos los países nórdicos vivían en temperaturas pues que llegaban a 10, 15 grados bajo cero y preferían por eso mejor no bañarse. Entonces lo que hacían era recogerse el pelo para no mojarlo, no tenerlo húmedo y frecuentemente se hacían trenzas y colas de caballo. Esto también en esa época significaba una insignia de que pertenecían a un grupo de guerreros o que pertenecían a lo mejor a un liderazgo dentro del pueblo o del grupo en el que se desarrollaban. Hombres y mujeres particularmente usaban el pelo largo y además en esa época era bien visto que fuera ondulado. Entonces, la gente que tenía el cabello lacio, que bueno, me imagino que era poca, pero realmente lo que hacían era hacerlo ondulado, trenzarlo tanto para que el cabello se ondulara y eso era muy bien visto en esas épocas. Entonces, esto no es algo que sea precisamente nuevo. Ya después, en la Edad Media, teñirse el pelo, pues era moralmente mal visto por la iglesia. Digamos que aquí la iglesia pues tenía un papel muy preponderante, sobre todo en la parte de mediar las costumbres y los hábitos de los pueblos. En esa época, en la Edad Media, utilizar un jabón para hacerse era realmente considerado un lujo, no cualquiera tenía acceso a tener por lo menos un jabón como lo que ahora parece sea algo tan fácil y tan accesible de tener. Las mujeres, viendo esta situación, pues implementaron técnicas para no tener sucio el cabello, porque recordemos que el cabello pues produce, o la piel cabelluda almacena grasa, almacena sudor y empieza a desprender ciertos olores ya después de algunos días de no asearlo. Entonces, pues se generalizó el uso de gorros, el uso de sombreros, y ustedes pueden ver en muchos cuadros, en muchas fotos alusivas a la Edad Media, en donde las mujeres tienen peinados muy rígidos, muy duros, con el cabello muy trenzado o con el uso de sombreros, que lejos de que pensáramos que podría ser una moda o algo muy bueno para esa época, pues era nada más básicamente porque el pelo estaba completamente sucio. El inconveniente que surgió también a raíz de esto, pues eran las plagas de piojos, ¿no? Estas pacientes, estas mujeres más bien, se llenaban de piojos, se llenaban de seborrea, pues no conocían en esa época y nosotros no tenemos documentado si había problemas de psoriasis o si había otro tipo de alopecias, por ejemplo, cicatrizales.
pero las pacientes lo ocultaban de esa manera. Entonces, para disimular un poco el mal olor, que no tenían acceso a los shampoos tampoco, ni a los jabones como hoy, se ponían flores en la cabeza a manera de ornamento, pero también mucho de ello para disimular el olor. La revolución industrial, pues en el siglo XIX, marcó por completo la forma de ver y cuidar el pelo entre la población. De ahí es la época en donde realmente surgen personas, no barberos, pero sí personas dedicadas a lavar y peinar a grupos de mujeres a cambio de un dinero, ¿no? Ellos cobraban por ir a domicilio a lavarle el pelo a las mujeres, a peinarlas. Y bueno, pues podríamos decir que son los inicios de lo que son las estéticas. ¿Por qué? Porque las barberías ya existían, pero solamente eran para hombres, que eran los únicos que acudían a esos lugares para cortarse el pelo o alinear la barba o recortarla un poco más. La aparición del agua oxigenada marcó un hito completamente en el año de 1867 porque fue cuando empezó a usarse y a descubrirse la decoloración del tinte con agua oxigenada. Entonces de ahí data ya el tema de desteñir el cabello, de ahí data el nombre también de que decimos de mujeres o que nosotros acuñamos como las famosísimas güeras oxigenadas, que las raíces se ven negras, pero tiene que ver con estos hábitos y estas costumbres. Posteriormente, ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, empieza la aparición de tintes sintéticos, tintes que eran pues probablemente de no muy buena calidad, eran tintes que duraban a lo mejor 2, 3 lavadas y se iban a quitar. Sin embargo, bueno, las mujeres de esa época ya los empezaban a utilizar a manera de moda y para marcar un estatus dentro de la sociedad. Bien, actualmente sabemos que el cuidado del pelo tiene un lugar muy importante en la vida de todos, de hombres y mujeres, no solamente de las mujeres, y que se invierten grandes sumas de dinero. Las empresas están volteadas hacia eso, las empresas tanto farmacéuticas como cosméticas, para tener un pelo que se podría llamar socialmente aceptable. ¿Por qué? Pues porque el pelo en la cabeza es el marco de la cara. Y cuando no hay pelo, ese marco se ve un poquito distorsionado. Pero ustedes imaginen que ese marco también pudiera tener algún sufrimiento, verse mal, verse no sano, y entonces ya el marco de la cara no está siendo el adecuado y la gente pues se quiere ver bien. Yo no conozco y no sé si ustedes en la actualidad conozcan a alguien que no se preocupe por la apariencia de su pelo, a menos que sea pues alguna persona que viva en situación de calle o que sea un vagabundo, pues, pero de ahí en fuera, todas las personas que somos conscientes, siempre tenemos cierto cuidado de nuestro pelo y es una cuestión incluso cultural, por lo menos en nuestros países como México y en Latinoamérica, el cuidado y el lavado del pelo es algo primordial en la sociedad. Hay un gran número de opciones para poder reparar el cabello en la actualidad, muchísimas, ustedes las verán en centros comerciales, revistas, medios electrónicos, redes sociales. Sin embargo, lo que cabe la pena destacar y vale la pena saber es que muy pocas dan resultados reales e incluso pueden dañar más nuestra piel cabelluda y nuestra fibra capilar. Hablando concretamente del tema de una cabina capilar de tipo médico, ¿qué es? ¿Qué es realmente? ¿De qué estamos hablando esta noche aquí de una cabina capilar? Pues es un espacio que utilizamos para dar tratamiento extra a los pacientes con trastornos capilares. Como comenté en el inicio cuando estaba platicando con Emanuel, pues el principal problema por el que llegan los pacientes básicamente es por la pérdida de pelo, por alguna situación, llámese alopecia, no sabemos si es cicatrizal, no cicatrizal, traumática o de qué tipo, pero el paciente está preocupado porque está perdiendo el pelo. Pero también está muy preocupada por su apariencia, sobre todo en el sexo femenino. Y entonces esa parte no la podemos tampoco descuidar. Realmente tener una cabina capilar lo veo como una ventana de oportunidad para completar los tratamientos capilares médicos que nosotros instalamos y, por qué no decirlo, incluso quirúrgicos. Algunos pacientes post-trasplante de pelo podrían beneficiarse también mucho de acudir a una cabina capilar, sobre todo en las primeras semanas, en cuanto el pelo todavía está empezando a fijarse, no está tan sólido como antes de un trasplante. Entonces, el cuidado que se puede hacer dentro de una cabina capilar también podría ser benéfico para estos pacientes. Es un área profesional que busca realmente, eso es lo que busca, dar una mejoría a los pacientes, pero de una forma más integral. Si pensamos en la tricología, desde que el paciente entra, desde que el paciente
viene, nos platica, lo entrevistamos y nos dice cuál es el problema o el trastorno capilar que tiene, lo exploramos, hacemos clínica, hacemos tricoscopía, podemos hacer una biopsia, clasificamos el tipo de alopecia y damos un tratamiento siempre y cuando adecuado, siempre y cuando tengamos el diagnóstico. Y de ahí lo que seguiría después es ver si el paciente está en disposición de poder tener una mejoría en cuanto a la apariencia y a la calidad de su cabello. Este espacio, como lo comenté, surge a petición de los mismos pacientes, porque si ustedes platican con los pacientes que tienen trastornos capilares, muchos de ellos tienen un gran miedo de acudir a una estética, a una barbería, a un salón de belleza, sobre todo si han tenido problemas como una alopecia areata, como una alopecia, empiezan a descubrir que tienen una alopecia androgénica. Es más, les puedo comentar que muchos de los pacientes con trastornos de pelo piensan que en las estéticas o en las peluquerías o en las barberías es donde adquirieron esta enfermedad. Y bueno, está en nosotros el explicarles que no es así, pero para convencerlos a veces cuesta un poquito de trabajo. Entonces tienen un gran temor de poder acudir a ese tipo de lugares. Por eso es que surge este espacio para ellos. ¿Qué no es una cabina capilar? Porque también hay que tenerlo muy claro. Esto no es una sala de belleza, no somos una estética. Nosotros no hacemos alaciados, no hacemos bases, no ponemos rayos, luces, cuestiones que se hacen en las estéticas o en los salones de belleza. No es un espacio nada más para que el paciente llegue y se le lave el pelo. Eso no tiene ninguna trascendencia, no es nada bueno para darle a un paciente eso que no tiene ningún significado para lo que va a una consulta. Tampoco es un negocio que lucra con la ansiedad de los pacientes con alopecia, de la ansiedad, porque ustedes cuando tienen un paciente con alopecia androgénica o una mujer con efluvio telógeno, lo que le digan que haga, lo va a hacer. Y esto podría prestarse a una parte a lucrar con la ansiedad de estas pacientes. Y la verdad es que eso sería deplorable y inestable para nuestra práctica médica, porque contra eso estamos luchando precisamente. Y además no ofrecemos sueños, ilusiones, expectativas falsas. No es posible que digamos que a un paciente por lavarle el pelo con cierto tipo de productos o por aplicarle ciertos productos en la cabeza va a mejorar su alopecia o va a tener una disminución. Eso no es así. No ofrecemos esas falsas expectativas. Somos muy claros en qué es, cómo funciona esta cabina de pelo y cómo va a ir de la mano del tratamiento que el paciente ya lleva en casa. Y además no es lo que sigue en el tratamiento de las diferentes alopecias. Es decir, nosotros no decimos que una cabina capilar o que todos los pacientes tienen que ser candidatos a una cabina capilar. No es lo que sigue como la parte de su tratamiento. Simplemente es un beneficio extra que lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Eso ya es algo opcional. Solamente lo mencionamos, lo ofrecemos y el paciente toma la decisión, pero nunca obligamos a alguien a que entre a una cabina capilar, por favor. Eso sería realmente ir en contra de lo que estamos luchando, que es la profesionalización de nuestra especialidad. ¿Y a quiénes van dirigidos entonces nuestros servicios? Pues a los pacientes, cualquier paciente que tenga una alopecia cicatrizal o no cicatrizal, incluso con actividad como el líquen plano, porque tenemos productos que pueden ayudarnos a disminuir la molestia, el picor, o en una palabra, la tricodinia que pudieran llegar a tener estos pacientes, a la par, vuelvo a repetir, del tratamiento que ya tienen en casa. Está dirigida a personas que desconfían, como lo comenté, en acudir a una sala de belleza. No tenemos nada contra la gente que tiene este tipo de negocios, ni mucho menos, no estamos peleados con ellos. Simplemente que el paciente ya no quiere acudir porque tiene una cuestión de miedo, una cuestión de poca fe, de desconfianza. Y bueno, pues nosotros podemos continuar en ese momento o intervenir para ayudar a mejorar la textura y la apariencia de su pelo. Personas que quieren mejorar efectivamente la calidad de su pelo, pero con productos profesionales. Nosotros no tenemos cualquier tipo de productos, ni productos de estética o que puedan conseguir en centros comerciales grandes o tiendas departamentales. Nosotros usamos productos que son de tipo profesional. Uno de los grupos en los que hemos tenido un gran impacto son los pacientes post-quimioterapia. Estos pacientes realmente sufren mucho, sufren y en un momento más tocaré el tema, porque me parece que aquí hay que detenernos un poco y pensar en esos pacientes que han ya frenado o erradicado incluso el avance de la alopecia, dependiendo de cuál es la que tengan, y que después dicen, bueno, doctor, el tratamiento fue un éxito, estoy mucho mejor, he mejorado, me veo muy bien,
pero estoy muy bien en cuanto a la pérdida de pelo, pero ahora quiero mejorar, quiero tener otra oportunidad y quiero tener algo más para la calidad de pelo y obviamente que quiero mejorar la apariencia del mismo. ¿Cómo funciona en nosotros o cómo funcionan las agendas, las citas para estas cabinas de pelo? Porque, bueno, nosotros tenemos nuestra consulta normal y la mayoría de estos pacientes van referidos por mí o por algunos otros médicos especialistas, algunos colegas con los que saben que tengo este espacio, esta área, que nos los refieren. Algunos prácticamente por esto son por recomendación, incluso de otros pacientes que ya probaron, ya fueron a la cabina capilar y que quedaron muy satisfechos. Las citas, por lo regular, cuando les platicamos, les decimos de este servicio, duran de 40, 45 minutos, una hora. Y bueno, incluso también les decimos que es un espacio para ellos, para tratarse, para que mejoren, pero para que se relajen durante el servicio de cabina capilar. El paciente tiene varias opciones de tratamiento, porque se manejan diversos protocolos. Algunos protocolos, sí hay que decirlo, ya están muy bien establecidos. Otros nosotros los hemos tratado de modificar con la finalidad de ver la mejoría para el paciente independientemente del tema de trastorno de pelo que pueda tener. Hay tratamientos para reparar la fibra capilar que se van dirigidos un poco más hacia la hidratación de la fibra, hacia la suavidad de la fibra, a perder ese frizz que se hace constantemente, y otros tratamientos que van dirigidos a la piel cabelluda, en los cuales nos enfocamos más en la zona de exfoliación y limpieza profunda de la piel cabelluda, para que el paciente, pues, por ejemplo, pueda quitarse un poco de escamas si tiene dermatitis seborreica, o lo que comentaba hace rato, algunos productos que dan cierto confort o cierta analgesia en algunas personas con tricodinia. Por lo regular, seguimos algunos pasos que son básicos dentro de la cabina al momento de empezar un tratamiento o un protocolo, que son la exfoliación, la limpieza profunda. Yo creo que el 99% de los pacientes acepta muy bien la mascarilla capilar, que además hidrata, restaura muy bien la fibra, y al final se seca el pelo y se les ayuda con un aceite de argán de la línea de la Safdie. Bien, ¿qué elementos son los que podríamos necesitar o que yo les recomiendo que puedan tener para poner una cabina capilar? Pues no necesitan tener una clínica enorme, inmensa, no, simplemente necesitan tener un espacio pequeño diseñado, eso sí, cómodo, ventilado, con una buena cantidad de luz, en donde haya una limpieza que prácticamente sea como de un quirófano, porque recuerden que son pacientes los que van a entrar ahí a atenderse, entonces esto debe estar perfectamente limpio, adecuado, de la mejor manera. Manejando productos profesionales indicados por nosotros, por los médicos, y en combinación de equipos de consultorio médico y de sala de belleza o de barbería. Nosotros, como le vuelvo a repetir, no estamos peleados con eso. Para los pacientes que llegan, pues es muy innovador saber que están saliendo de un consultorio médico y que están entrando a un espacio en donde, sí, sin salir del consultorio o de la clínica, están entrando a un espacio en donde se les está dando una atención extra, evidentemente dirigida a la cosmética capilar. Y obviamente tener un personal altamente capacitado y con profesionalismo para aplicar los tratamientos que ahí se van a indicar. Eso sí, es contar con alguien que sepa este tema, o si no, que ustedes se instruyan, que realmente no es nada difícil, simplemente es conseguir a alguien que sea un profesional en el cuidado de pelo, pero desde el punto de vista de una estética o de un barbero, y profesionalizarlo y hacerlo lo mejor posible para nuestros pacientes. ¿Qué servicios ofrecemos en nuestra cabina capilar? Básicamente el tema es restaurar capilar, restauración capilar, y lo vamos a dividir en 3 áreas: la apariencia, la textura y sobre todo la resistencia del pelo. En cuanto a la apariencia, pues la gente llega porque tiene el pelo opaco, un cabello seco, sin brillo, deshidratado, y esto es muy común en estos pacientes con dermatitis seborreica, psoriasis de la piel cabelluda, por ejemplo, pacientes que pasaron por una pediculosis, les queda el cabello muy dañado, muy maltratado, opaco, deshidratado, y estos pacientes pueden pasar perfectamente a estas cabinas a mejorar esa apariencia. Si lo que necesitamos es mejorar la textura, porque es un cabello áspero, tieso, poco manejable, incluso con frizz, y esto es muy frecuente verlo en los pacientes que tienen un líquen plano-pilar, una alopecia frontal fibrosante, por ejemplo, algunos pacientes que tienen foliculitis
tienen este aspecto duro del cabello, áspero, incluso se pueden exfoliar primero y después pasar ya a un tratamiento de cabina capilar. Resistencia, cabellos quebradizos, puntas rotas, frágil. Esto es muy frecuente en pacientes con efluvio telógeno o pacientes que tienen tricotilomanía, incluso pacientes que están repoblando ya de una alopecia areata pudieran presentar este tipo de pelo y ahí ayudamos a fortalecerlo un poco más. Entonces vean que tiene una aplicación totalmente médica para este grupo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que acuden? De todos, ¿no? Todo paciente que sea factible que pueda ingresar a esta cabina, lo vamos a invitar y lo vamos a pasar y lo vamos a beneficiar con los tratamientos que hay de los que disponemos. Pacientes con alopecia por tracción, alopecia androgénica, areata, líquen plano pilar. Oiga, pero está activo, no está activo, no tiene que ver porque el tratamiento ya lo indicó el médico especialista. Nosotros vamos a ir a la fibra capilar para tratarlo de reparar y es algo que el paciente agradece bastante. ¿Qué tratamientos ofrecemos? Bueno, yo estoy trabajando mucho en nuestra cabina con la línea de la Sartig. Ellos tienen una gran variedad de productos que le podemos ofrecer a estos pacientes para todo tipo, para reparar, para limpieza profunda, para pacientes que ya tienen el cabello teñido. Entonces, en eso, ahí nos enfocamos. Entonces, hay protocolos. Yo solo pongo aquí los que más utilizo en la consulta de todos los días, que son los protocolos de uso diario, como el shampoo, las mascarillas, el aceite. A todos les gusta el aceite, hombres y mujeres, les gusta muchísimo el aceite porque deja el cabello con una reparación, una textura muy diferente, un olor agradable incluso para el paciente. Tenemos protocolos para protección de luminosidad, reparar de la estructura. Recuerden mucho que los pacientes después del efluvio telógeno empezaron a tener también cabellos opacos, quebradizos, y bueno, pues había problemas en la pilotracción, se venían fácilmente, entonces reparábamos mucho esa estructura del cabello y ayudábamos un poco más a la par del tratamiento que evidentemente ya estaba instalado previamente. Hay protocolos para pacientes que tienen caídas de cabello temporal, como el efluvio, progresiva, como la alopecia androgénica, y evidentemente que tenemos que tener un protocolo de estudio para nuestra población que tiene caspa, muchos de ellos, caspa grasa, caspa seca, y entonces usamos todo este tipo de productos que nos pueden ayudar muchísimo más a reparar la fibra junto con el tratamiento que nosotros ya dirigimos desde la consulta. Vienen pacientes de todo tipo, afortunadamente ha respondido la gente muy bien, tenemos pacientes después a lo mejor de niveles socioeconómicos un poquito más bajos, pero que quieren pasar porque a todos los niveles, créanme, a todos los niveles les interesa mejorar la apariencia o el aspecto de su fibra capilar. Pacientes con alopecia androgénica, que estamos tratándolas y que aparentemente no dicen nada, pero en realidad están sufriendo mucho con este tema. No dicen nada porque están acostumbrados a no platicarlo, a no comentarlo, pero sabemos que están sufriendo. Y entonces tratamos la alopecia androgénica, claro, hay que tratarla y también ayudamos a repararles el cabello para que estos pacientes se sientan mucho mejor. Voy a hacer énfasis en estos pacientes post-quimioterapia y recordarles que, bueno, la alopecia en estos casos es un evento transitorio, sobre todo en aquellos pacientes tratados con productos citostáticos, que puede ser desde el metotrexate, la vincristina, la bleomicina, el docetaxel. Son productos que los pacientes oncológicos, hombres y mujeres, más las últimas, utilizan. Y se considera, fíjense, esta estadística es muy importante, la mitad de las mujeres que reciben quimioterapia, la mitad, su principal temor es perder el pelo. Más allá de los efectos secundarios que pueda tener la quimio, es la pérdida capilar. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy alto y una preocupación que no es nada despreciable, que tenemos que enfocarnos en estos pacientes. El efluvio anágeno, recuerden, es lo que sucede aquí, es una pérdida abrupta del pelo en su fase de crecimiento, pero también puede darse que el paciente no lo pierda en el momento tan rápido. A lo mejor normalmente se calcula que en la de segunda, tercera semana es cuando va a empezar la pérdida de pelo, pero hay pacientes que no lo pierden en su totalidad y entonces se presenta un efluvio anágeno distrófico. A lo que se refiere esto es al retraso en el crecimiento capilar, pero por alteración de los queratinocitos. No se pierde tan rápido, pero se retrasa su crecimiento. Entonces, como sea, hay que ayudarles a estos pacientes. Muchas veces el pelo, y ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto, lo habrán escuchado de pacientes, el pelo cambia en su color, en su forma y en la textura. Entonces dicen, doctor, yo tenía un cabello muy diferente y después de la quimioterapia, pues me cambió el pelo.
quiero hacer algo por eso, ya sea recuperarlo como te lo tenía antes, o si ya lo voy a tener diferente, por lo menos que luzca mejor. Hasta el 65% de los pacientes presenta encanecimiento, y esto hay que explicarles que está dado porque los efectos de los productos para quimioterapia citostáticos están dirigidos y van también a afectar al melanocito, y la producción de melanina va a verse afectada. Por eso se empiezan a encanecer de manera muy importante, y puede cambiar la estructura de la fibra capilar, ser o muy liso o muy rizado, cosa que el paciente no concebía antes. No en todos pasa, pero en los pacientes que pasa, hay que explicar que es algo, por así decir, esperado y que no deben de espantarse que puede llegar a suceder. Estos pacientes particularmente no quieren usar tintes, se niegan, a pesar de ver las canas, se niegan a usar los tintes porque todos ellos, la mayoría, tienen la idea de que un tinte es un producto oncogénico, y entonces ellos vienen de pasar por una etapa difícil, complicada, luchando con productos quimioterapéuticos. Entonces, bueno, afortunadamente, la línea de la Zartiga también cuenta con tintes que no son dañinos, que son ecológicamente aceptables, benéficos, veganos. Entonces los podemos aplicar perfectamente ahí si sabemos cómo explicárselos a ellos. Esta es una señora que llegó con nosotros ahí a la clínica. Es una paciente de cáncer de mama. Recibió 12 quimioterapias, y la paciente estaba muy renuente a tratarse el cabello. Ya tenía un cabello muy largo antes de lo de la quimioterapia. Sus hijas fueron las que la llevaron, pero vean la cara, la actitud, el miedo de la paciente cuando le explicamos realmente que íbamos a hacer un tratamiento con ella de cabina, que no tenía por qué tenerle miedo, que su cabello iba a estar mucho mejor. Afortunadamente esta paciente va muy bien, en la parte oncológica va muy bien, y en la parte del pelo está muy contenta, y a mí me da más gusto poder ayudar a este tipo de pacientes porque realmente les afecta muchísimo. Pacientes con dermatitis seborreica, que bueno, dicen, ya traté de todo, me pongo los shampoos, me pongo mis tratamientos, doctor, no se me quita. Ok, bueno, vamos a pasar a una exfoliación y a una limpieza mucho más profunda. Y entonces son pacientes que se benefician mucho. Vean el contraste, la cara de felicidad, pacientes relajados, pacientes contentos, que evitan un poco más, disminuir, más bien es la palabra, los cuadros de dermatitis seborreica. Sin embargo, hay un grupo que particularmente a mí me interesa mucho explicarles, que es el tema de la parte psicológica en mujeres con efluvio telógeno, con alopecia androgénica. Tiene una repercusión muy importante y no debemos de olvidarla. Las mujeres son las que están principalmente afectadas, ya que los hombres también podemos vernos afectados, pero como que lo llevamos un poquito mejor. Lo principal que afecta psicológicamente a una mujer con pérdida de pelo es el efluvio telógeno y la alopecia androgénica. Aquí el problema es que muchas veces el efluvio telógeno puede disfrazar o disimular a una alopecia androgénica. O sea, pueden estar las dos en la misma mujer. Entonces, eso realmente impacta mucho y golpea mucho a las mujeres que lo padecen. En tercer lugar, la alopecia areata, que pareciera que no, pero que fuera el primero, pero no. El primero siempre es el efluvio y la alopecia androgenética. La alopecia areata también afecta mucho. Sin embargo, el paciente aprende un poco a llevarla, a sobrellevarla con el peinado, incluso con algún tipo de prótesis capilar. El líquen plano folicular también afecta porque también hay pérdida de pelo, pero también por la sintomatología que conlleva. Y estos padecimientos todos afectan la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Entonces, debemos de estar muy pendientes de eso porque son pacientes con una autoestima baja, disminuida, y nosotros no nos damos cuenta. Lo peor de todo es que he escuchado muchos compañeros, colegas, amigos médicos decir, pues es un tratamiento de pelo, no tiene tanto problema. Señora, no se preocupe, pues nada más perdió el pelo, no se va a morir. Por supuesto que no se va a morir de eso, pero para la gente que tiene este problema, realmente para el que está padeciéndolo, le impacta mucho en su calidad de vida, como vimos, personal, familiar, social, laboral. Y entonces es algo que nosotros, si bien no vamos a poder entender, si no tenemos afortunadamente ese problema, sí podemos ser un poco más empáticos con este tipo de pacientes, porque además su percepción, su autopercepción es muy mala. Les quiero presentar a esta paciente, es una abogada. Ella me autorizó que pueden mostrar las fotos. Ella es una paciente con alopecia androgénica. Ustedes pueden ver la mejoría que tuvo en un año, del 2022 a abril de este año. Esta foto tiene aproximadamente 10 días que se la tomé. Es un control que hemos estado llevando con ella.
Pero más allá de eso, esta paciente está en restauración capilar también. Ha cambiado, vean la foto de abril de 2022, la de arriba y la de abril de 2023, la cara, la diferencia que hay. Y obviamente, si ustedes ven las fotos clínicas, pues encontramos que también ya ha habido una diferencia con el tratamiento para alopecia androgénica. Pero más allá de lo que yo les puedo comentar, a mí me gusta mucho que los pacientes participen conmigo en la consulta, interactúen con nosotros y nos platiquen su experiencia. Y por eso traje a colación este caso y donde tenemos esta experiencia. Escuche, por favor. Doc, no podemos escuchar el video. Ok, discúlpeme. A ver, no sé si pueda yo poner el audio desde aquí otra vez o ya no. Sí, Doc, si hacemos compartir pantalla de nuevo, deme un segundo. Listo, solo de la autorización para compartir el sonido del video. ¿Listo? Sí, Doc. Perdón, nuevamente les vuelvo a comentar de esta paciente. Muy bien, Isela. ¿Y para ti qué tan difícil ha sido llevar el tema de la alopecia androgénica en tu vida? Ha sido difícil, ha sido muy complicado. Como dije al principio, ni siquiera sabía que existía este problema o que a mí me podía pasar. Y como fue tan difícil, tuve que tomar terapia. Estoy en terapia y me ha ayudado a procesar esta etapa y he aprendido a que también es una cuestión emocional, que no solo es una cuestión física, sino también emocional y que va de la mano. Entonces es importante tener ese apoyo emocional para salir adelante. Gracias. Y el contraste, ¿no? También tenemos personas que a lo mejor no tienen las posibilidades de ir a una terapia, de acudir con un psicólogo, pero también están teniendo graves problemas y están sufriendo. Y es una chica muy joven, de bajos recursos, pero que es profesora, está terminando apenas la carrera de profesora y como pueden ver ustedes, pues evidentemente tiene un cuadro de alopecia areata. Yo cuando la conocí, llegó en esta situación, se le dio tratamiento, ha mejorado muchísimo, es muy aplicada en sus tratamientos. Esta paciente recibió fototerapia, no es posible con ella instaurar inhibidores JAK, pero la fototerapia, los tratamientos tópicos, la constancia, las infiltraciones le han ayudado bastante a la paciente. La foto de en medio es muy reciente, tiene apenas 2 semanas y vean el pelo que tiene, vean el largo del pelo que ella tiene, pero lo que más me gustaría es saber cómo ella ha afrontado esto. Es una paciente que está en terapia de restauración capilar también con nosotros de cabina. Bien, Isela, para ti ser paciente de alopecia areata y llevar esto en tu vida, en tu día a día, ¿fue muy complicado? ¿Había algunas cosas que te limitaban o dejaste de hacer? Sí, fue muy, muy difícil. En mi caso fue cuando pasó todo pandemia y por el hecho de estar en casa, pues como que no fue tan difícil para mí. No sé, muchas otras personas que lo estén pasando, yo creo que es más difícil porque el salir aunque sea a la tienda en temporadas de calor y tener que ocultar este padecimiento, pues sí es como muy difícil y muy vergonzoso en la parte de que te preguntan del por qué usas una gorra o un gorro. Entonces sí es como difícil tener que dar esa explicación sin hacerte sentir mal a ti. Entonces como que en esa etapa no la pasé nada bien, pero traté de no enfocarme tanto en eso y tratar de salir adelante haciendo ejercicio, cumpliendo al pie de la letra mis tratamientos y sin enfocarme si avanzaba o no avanzaba, sino tratar de estar tranquila para que yo pudiera mejorar, porque siento que
Antes de eso, antes de tomar la decisión de tomar un tratamiento, sí no la pasé nada bien. Es importante comentar que ella nunca menciona el apoyo de la familia, precisamente porque su pareja es mamá soltera ahora, su pareja la abandonó cuando empezó con los problemas de alopecia areata. Esta es nuestra cabina capilar, este es el espacio que tenemos nosotros diseñado para nuestros pacientes. Es un área con una recepción, con un roof garden, en donde muchas veces yo les pido que se sienten para pasar el proceso de la mascarilla de pelo, que dura aproximadamente unos 15, 20 minutos. Y bueno, los pacientes están a gusto, están contentos, a veces se les ofrece un té, alguna bebida, alguna infusión. Y bueno, el paciente prácticamente se relaja, que eso es algo de lo que también buscamos mientras está recibiendo un tratamiento indicado por nosotros. Entonces, no quiero más que agradecer la oportunidad de poder comentar con ustedes este espacio, este tema de las cabinas capilares. Sí, de la mano, quiero decirlo, de las Artig y del grupo de gente de ellos, de Auvernia, que me ha ayudado mucho también y que han sido parte y han contribuido en el tema de cabina capilar y en la ayuda de estos pacientes. Ojalá que para ustedes esto sea no algo que tengan que hacer, no necesariamente, sino que sepan que existe y el que lo quiera instaurar, lo invito realmente, es un extra que le vamos a dar a nuestros pacientes. Creo que se van a beneficiar y sobre todo que ustedes no porque tengan una cabina capilar van a dejar de ser médicos, al contrario, van a ser médicos mucho más completos, que es mi punto de vista, y yo se los digo así porque es como yo lo veo, como lo manejo, y estoy muy contento de tener este espacio para esto, para mis pacientes, y dedicarme enfocarme más a la tricología en un espacio de 180 grados, abarcando todo lo más que pueda con ellos. Yo les agradezco mucho su conexión conmigo y bueno, pues estoy abierto para si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco mucho y espero que esto para ustedes resulte algo benéfico. Muy amable y muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y tenemos algunas preguntas de redes sociales. La primera es, ¿qué tan importante considera complementar el tratamiento de alopecia con la parte cosmética? No, bueno, tiene que ir de la mano. O sea, ya no podemos quedarnos nada más pensando en que con las tabletas y los productos que le voy a mandar al paciente en su casa va a ser más que suficiente. El apoyo integral es lo que hoy está en boga. Nos hace ser médicos, ser empáticos también con ellos, apoyarlos en todos los sentidos y en la parte cosmética también, claro, por supuesto, las recomendaciones que nosotros podamos brindar, la experiencia, los tratamientos cosméticos que conozcamos y que sean aplicables para nuestros pacientes, pues siempre son bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra. Dice, ¿usted cree que la parte de cosmética capilar es una necesidad para los pacientes hoy en día? Bueno, es una necesidad para todos, no solamente para nuestros pacientes. Pero hay que definir muy bien cuando hablamos de cosmética capilar, porque pues la cosmética capilar la pueden hacer el paciente sin acudir con un dermatólogo, sin acudir con una persona especialista en pelo, ¿no? La parte de la verdadera cosmética capilar que tiene de fondo un respaldo científico, es importante implementarla, por supuesto, a la par del tratamiento médico-científico que yo estoy dando. O sea, no voy a recomendar cualquier producto o recomendar por recomendar. No voy a poner un producto del súper o un producto de una estética famosa o reconocida. No, o sea, voy a implementar y a recomendar un producto que sé que al paciente le va a beneficiar, no solamente en que huela bien o que le deje el pelo manejable, sino que desde adentro, desde la fibra capilar y a nivel de piel cabelluda, le va a ayudar. Por supuesto que va de la mano, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra. ¿Cómo hace el diagnóstico y la recomendación? ¿Dentro de la consulta o aparte? No. Dentro de la consulta misma, los pacientes de pelo son pacientes que no van a una consulta. O sea, son pacientes que van de manera recurrente, tampoco van a cada 15 días, ¿no? Pero van de manera recurrente. Y entonces ahí es cuando va uno viendo el avance. El paciente va mejorando, se siente mejor,
ve que su pelo se deja de caer, a lo mejor no está creciendo, pero se deja de caer. Y entonces nos damos cuenta que el cabello, la fibra capilar la tiene maltratada. Y el paciente mismo lo dice: doctor, estoy con el cabello muy seco, tengo las puntas muy quebradizas, se me hace frizz, se me rompen las puntas, todos esos datos los adquirimos o los sacamos en la consulta, nosotros mismos los vemos. Y en la misma consulta hago la recomendación. Efectivamente, así como se los estoy diciendo, la recomendación. No les digo, tienes que acudir ahora a la... No, hago la recomendación, el paciente lo toma, le explico de qué se trata y la mayoría de los pacientes lo toman muy bien. Entonces, es ahí en el momento de la consulta cuando surge la necesidad del paciente y la mía de recomendárselo. Perfecto. Y por último, ¿cómo utiliza los sueros? Nosotros aplicamos los sueros prácticamente al final. Obviamente que los sueros los pueden llevar, o sea, son para que también el paciente lo tenga en casa y lo pueda utilizar 2 o 3 días a la semana, que es la recomendación. Pero nosotros usamos al final, cuando el paciente ya pasó el proceso de la experiencia de la cabina. Les explico rápidamente. El paciente llega a la cabina capilar, ya sabe, ya tiene un protocolo de tratamiento establecido. Lo primero que hacemos es una exfoliación de la piel cabelluda. Empiezan a lavarlo, se exfolia, se da un masaje suave sobre la piel cabelluda, se retira esta parte de la exfoliación y después se hace una limpieza de raíces que llamamos una limpieza profunda con un shampoo que va dirigido a eso. Esto más o menos dura el masaje con el shampoo y la limpieza 1 minuto y medio, 2 minutos y se enjuaga. Posteriormente el paciente se seca con una toalla grande, se aplica la mascarilla capilar y se deja reposar durante aproximadamente 15 a 20 minutos. No hacemos más tiempo porque también los pacientes a veces no cuentan con esa disposición. Entonces, de 15 a 20 minutos pasan al área de afuera, a veces están en el roof garden, a veces están dentro del consultorio de la cabina y después se retira la mascarilla. Al retirar la mascarilla, nuevamente, cuando enjuagamos, el paciente pasa al sillón, se seca el pelo, está cepillando el pelo y secando la persona que tenemos a cargo de eso, y ahí es donde se aplica el aceite capilar. Entonces, ese es más o menos el protocolo que hacemos. Ese es un aceite que a los pacientes les gusta mucho, pero más allá del gusto que tengan por él, pues sabemos que es un aceite que está protegiendo y al mismo tiempo reparando la fibra de pelo. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Te felicita la doctora Cristina Liébana desde Querétaro. Te mandan un saludo y te felicitan también la doctora Blanca Reyes, el doctor Carlos de la Luz. Te agradecemos, doctor, por esta ponencia, por esta gran momento de información. La verdad es que sí, es un tema que cada vez lo vemos más cerca, cada vez lo vemos con mayor tecnología, mayor accesibilidad para los pacientes. Ya no es de que ya se me empezó a caer el pelo, pues ya me quedo, ya hay muchas opciones. Y pues, doctor, te queremos agradecer algunas palabras de conclusión para este gran tema. Bien, básicamente que entre más ofrezcamos beneficios a nuestro paciente, creo que vamos a ser médicos más integrales, más profesionales, y lo que estamos buscando realmente no es invadir otras áreas o meternos en áreas que no nos corresponden, ¿no? Porque nosotros como dermatólogos no nos gusta que otras especialistas o otros que no son ni médicos se metan en nuestra área. No, nosotros no estamos buscando nada de eso, tampoco estamos peleándonos con nadie. Lo que realmente queremos, a lo que va dirigido es esto, es atender a los pacientes, pero atenderlos bien, atenderlos de manera profesional y cuidar los detalles. Eso el paciente lo agradece mucho, sobre todo el paciente de pelo, porque el paciente es a lo mejor, como yo, es a lo que más veo, a lo que más me dedico, pues les puedo decir que realmente son pacientes que tienen una sensibilidad muy especial, muy alta, ¿no? Y cualquier cosa les puede alterar y los puede deprimir, les da un bajón terrible. Entonces, si esto ayuda, como lo mostré en los videos, si esto ayuda a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, hagámoslo. También es parte de ser buen médico, ¿no? Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. No olviden que pueden visitar el perfil del doctor en Instagram en @HugoVicenteMartínez y también en la página de Facebook que nos mostró al principio de su presentación. Y no olviden, la próxima semana vamos a tener al doctor Inés Castro, un pequeño cambio de tema, con tratamientos corporales con rellenos de ácido hialurónico Hayacorp. Los esperamos el martes 25 de abril a las 20 horas en el mismo canal de OVE
Y ya saben que pueden buscar el link en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, y sin olvidar que también subimos podcast y la repetición, los podcasts en Spotify y la repetición de todos los webinars de cada semana en YouTube, en el canal Auvernia Oficial. Doctor, doctora, doctor Hugo, les agradecemos a todos su participación y su asistencia el día de hoy. De verdad, muchas gracias y que tengan una gran noche. Doctor, nos vemos, un abrazo, hasta luego. Gracias a todos, que descansen, buen jueves. Igualmente, doctor, hasta luego, buenas noches.